decidieron cometer su propio crimen porque estaban obsesionados con la película de Scream. Brian Lee Draper y Michael Adam King eran dos adolescentes de 16 años estadounidenses, quienes comenzaron su amistad desde el segundo año de preparatoria. Los dos tenían gustos bastante similares, pero ante todo un gusto bastante grande ante lo que sería el cine. Sin embargo, a medida que fueron creciendo, este gusto también se fue modificando, ahora teniendo un mayor gusto por las películas de terror, pero aún más grande por la película Scream, y sobre todo por Billy Loomis y Stu Masher, quienes son personajes ficticios de aquella película y quienes se convierten en una dupla de asesinos. Dentro de estas obsesiones también se dice que les gustaba mucho la historia de Eric Harris y Dylan Clegdon, quienes son los responsables de la masacre del Instituto de las Columbres. Cassie Jo Stoddard era una estudiante compañera de Dylan y de Mike, quien el 22 de septiembre del 2006 se había comprometido con sus tíos para cuidar su casa y a sus mascotas, ya que ellos dos se irían de vacaciones. Ese mismo día, a eso de las 6 de la tarde, su novio Matt Beckham llega a la casa y un poco más adelante también Brian y Michael son invitados. En el momento que los tres llegan, Cassie les hace una especie de tour por toda la casa y les muestra incluso el sótano. Al terminar con el tour, los cuatro deciden comenzar a ver una película, aunque Michael y Brian deciden irse antes de terminarla con la excusa de que querían ir al cine a ver otra película. Antes de que se fueran, Brian había dejado la puerta del sótano parcialmente abierta. Esto porque al parecer tenían planes de regresar, pero sin ser detectados. Después de dar una especie de vuelta, los amigos deciden nuevamente regresar a este vecindario, pero parqueando un poco más antes. En el momento que se bajan, los dos tenían ropa totalmente oscura, guantes y unas máscaras blancas pintadas. Se comienzan a desplazar con bastante sigilo y entran a la casa sin hacer mayor ruido. En ese momento, Cassie y Matt se encontraban viendo aún una película, por lo que no se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. Por otro lado, al estar ya en el sótano, los chicos comienzan a hacer un montón de ruido para llamar la atención de Cassie y Matt. De acuerdo al plan que ellos tenían en ese momento, esperaba que alguno de los dos bajaran y allí asustarlos. Sin embargo, ninguno quiso bajar y en ese momento ellos se comenzaron a frustrar. Intentando buscar otra manera para que ellos bajen, se dieron cuenta que allí estaban los tacos de la luz. En ese momento ellos comienzan a jugar con los tacos, bajando y subiendo la electricidad. Esta situación hace que Cassie se comience a preocupar por estos cambios de energía. Adicionalmente, de acuerdo al relato de Matt, él había visto como uno de los perros se encontraba todo el tiempo viendo hacia la escalera y en ocasiones ladraba o gruñía. Esto los hizo pensar que algo extraño estaba sucediendo en el sótano, por lo que Matt decide llamar a su madre y preguntarle si Cassie se podía quedar a dormir con él. En ese momento, la madre no tuvo ningún problema en que ella pasara tiempo allá. Sin embargo, sería la misma Cassie quien pondría un alto, señalando que sus tíos la habían contratado para cuidar la casa y las mascotas, y no podía dejar el lugar sola. Matt, al entender esta posición, le dice a su madre que pase por él. A las 10:30 de la noche, la madre de Matt pasa y lo recoge, dejando prácticamente a Cassie sola. En ese momento, tanto Dylan como Michael escuchaban todo lo que sucedía en la parte de arriba, por lo que apenas escucharon que Matt se había ido, comenzaron nuevamente a jugar con las luces para poder asustar a Cassie. En ese momento se esperaban que ella bajara al sótano y allí cometer el crimen. Sin embargo, ella en ningún momento quiso bajar y se quedó únicamente en el sofá, por lo que en ese momento ellos decidieron subir a la planta alta. Al encontrar a Cassie en el sofá, los dos comienzan a apuñalarla un total de 30 veces. Dylan con una daga y Michael con un cuchillo de caza. En el momento que ellos terminan con el crimen, deciden irse de la casa y dejar todo exactamente igual. El cuerpo de Cassie habría sido descubierto días después, cuando sus tíos regresaron de su viaje. Al comienzo de la investigación, el principal sospechoso era Matt, puesto que de acuerdo a lo que se sabía hasta ese momento, él era la última persona que la había visto con vida, además de que el último lugar donde la vio había sido en la casa donde se encontró su cuerpo.
aunque a medida que comenzaban a investigar más se dieron cuenta que él no tenía nada que ver, ya que de acuerdo al relato de su madre, en el momento que ella lo recogió, alcanzó a escuchar la voz de Cassie dentro de la casa. Además de esto, también les comentó lo que había escuchado en la llamada, cuando Matt la llamó, indicando que los dos estaban bastante asustados por unos cambios de luz que habían sucedido en la casa y el comportamiento que estaban llegando a tener los perros. Aunque lo que realmente ayudó a Matt fue que él voluntariamente decidió hacerse la prueba del polígrafo, la cual salió intacta. Al ya no tener a Matt como principal sospechoso, las autoridades decidieron hablar con Brian y con Michael, quienes habían estado también en la casa el día de los hechos. De acuerdo con el primer testimonio que ellos dieron, los dos se habían ido al centro para ver una película. Sin embargo, en el momento que las autoridades los comenzaron a interrogar sobre la trama de la película, ninguno de los dos tenía ni idea de la información de la película. Fue por esto que las autoridades comenzaron a sospechar de ellos y a indagar un poco más sobre dónde estaban realmente. En ese momento, la primera versión que ellos cambian es que no habían ido al cine, sino que habían estado por la zona mirando algunos vehículos. Sin embargo, esto fue un relato que las autoridades no creyeron y por el que Brian comenzó a hablar. En ese momento, Brian dijo que sí habían cometido el crimen, pero que él no estaba tan implicado como Michael. Según su primer relato, Michael había sido la persona que cometió el crimen y que él simplemente había visto. Más adelante habría cambiado esta posición y había dicho que él sí llegó a apuñalar a Cassie, pero que lo había hecho por obligación, ya que Michael lo estaba obligando. Poco después no solamente les dio este testimonio, sino que también les dijo el lugar donde habían dejado su ropa, las máscaras y las armas homicidas, las cuales habrían intentado quemar. En el momento que las autoridades llegan a ese lugar, efectivamente encuentran todas esas cosas semi quemadas y también encuentran un VHS, el cual tenía información sobre toda la planeación que tenían sobre este crimen. Esto hizo que los dos fueran arrestados el 27 de septiembre del 2006, siendo acusados por asesinato en primer grado. Brian fue condenado el 17 de abril del 2007 y Michael fue condenado el 8 de junio del 2007. Ambos recibieron cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, además de 30 años de prisión perpetua por conspiración para cometer asesinato. Dentro de las cosas que a ellos se les encontraron, también habrían encontrado una lista de la muerte, la cual tenía nombres de otras posibles víctimas que hubieran atacado en caso de no ser descubiertos por el caso de Cassie.